Muchas gracias. Nos espera Gabriel Cabrera, sociólogo, docente, también es músico. Gabriel, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Marcela? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación y saludos a todos los amigos de Agenda Abierta y de Telesur. Gracias a ti. Queríamos hablar con jóvenes en Perú, queríamos ver cómo siguen desde ese sector poblacional todos los hechos en la nación. Poco se dice y cuando se dice es porque están en la calle. Y así como Boluarte habló ayer, no sabe ni siquiera por qué están en la calle. Así que hablamos de que hay que hacer cosas y acciones comunicacionales aquí para contar la verdad. Sí, ciertamente. Mira, el pueblo está en las calles, el pueblo está luchando. Lo que nosotros tenemos en el Perú el día 7 de diciembre es una dictadura cívico-militar que se instauró además mediante un proceso totalmente ilegítimo y legal de vacancia del presidente Castillo y que, como no tiene legitimidad alguna, ha recurrido, como muy han mostrado ustedes, a la represión indiscriminada al pueblo, y ya son 47 muertos oficialmente, podrían ser más, ¿no es cierto?, los que han fallecido por balas disparadas de las Fuerzas Armadas y policiales en las diferentes regiones del Perú, en muchas regiones. La última jornada trágica y especialmente sangrienta e inédita en el Perú, hay que decirlo, ¿no? Creo que no se puede comparar sino con lo que ocurría en conflicto armado interno en los años 80, ha sido la masacre del pueblo de Juliaca, Puno, al sur del Perú, muy cerca de Bolivia, con oficialmente 19 muertos el día de ayer, solamente en una jornada, inclusive al parecer con balas explosivas, ¿no?, que generan la destrucción de órganos internos cuando ingresan al cuerpo. Y se está denunciando que inclusive se quiere desaparecer cuerpos, que no se quiere permitir a los familiares acceder a sus seres queridos perdidos. Podrían haber más cifras, ojalá que no. Y esa es la forma en la que recurre el gobierno, este gobierno ilegítimo, porque no tiene respaldo popular, que, como también se ha mostrado, está demandando la renuncia de la presidenta, del cierre del Congreso y la convocatoria a una asamblea constituyente. Y también, de alguna manera, algunos señalan nuevas elecciones lo antes posible, pero también hay un sector importante del pueblo que exige la libertad y la restitución del presidente Castillo, porque fue ilegítimamente, ilegalmente destituido, ¿no? Entonces, es una situación trágica, terrible para el país, pero es un gobierno débil, que no tiene legitimidad alguna, está tambaleando, y el día de ayer, a pesar de eso, la derecha, lamentablemente, en el Congreso le otorgó la confianza, pero hubo una importante cantidad de congresistas que negaron la confianza por lo que está ocurriendo y que además señalaron de manera abierta de que lo que hay es un gabinete y un gobierno asesino que está auspiciado o respaldado por el sector derechista y sectores ultraderechistas, que son los que comandan en el Congreso, y también, lamentablemente, la Fiscalía de la Nación y sectores del Poder Judicial corruptos que están con la mafia y han estado con la mafia y que están justamente hablando de este gobierno ilegítimo. No es lo que está ocurriendo en el Perú en este momento, lamentablemente. Hay que denunciarlo a la comunidad internacional, porque es una situación de violación sistemática de derechos humanos y ya podríamos decir de genocidio, como la misma Fiscalía está abriendo proceso contra los responsables, ¿no? Hay un cartel aquí que dice "Bienvenido a los pacificadores", unas imágenes que estamos mostrando en pantalla. Y creo que esa palabra ya de por sí es polémica, pero la están usando en las marchas. ¿Y qué mensaje lleva, Gabriel? Bueno, hay una expectativa de que la Corte Interamericana detecte el tema de las violaciones de derechos humanos, pero también está el tema de que la presidenta, ¿no es cierto?, la chica de facto, y sus voceros han hablado de la paz, ¿no? Que en Perú debe haber paz, que la población está yendo contra la paz, está generando conflicto, cuando justamente lo que está ocurriendo es de que ellos, a través lamentablemente de las Fuerzas Armadas, están actuando con violencia, ¿no? Y además, recordemos que también aquí se instrumentalizó hace unos días una marcha por la paz, entre comillas, y fue la marcha donde estuvo presente los sectores más conservadores, ¿no es cierto?, del país, que son cómplices de lo que está ocurriendo de alguna manera, ¿no? De una u otra manera son cómplices, en todo caso no conocen, ¿no? Pero lo que dirigían esa movilización a la gente que sí realmente conoce, son los políticos, digamos, de la derecha más tradicional, y que hablan de paz, pero no mencionaron en su movilización en ese momento cuando ya había más de 30 muertos, ¿no? Entonces hay una
¿dónde está la paz? ¿No? La paz de las balas, de los muertos, ¿no? Esa es la paz que ellos están dando. Y obviamente recurren a decir que las movilizaciones son asusadas por sectores de la izquierda radical, inclusive por supuesto el terruqueo, como le decimos aquí, o sea, acusar de terroristas a quien sea, para decir que los terroristas están asusando las movilizaciones y que se infiltran para manipular a la población. Y en una muestra además de desprecio de la inteligencia del pueblo, al decir que no son capaces ellos por pensar, no son capaces de pensar por sí mismos. Eso es una cosa que siempre las clases dominantes en el Perú han señalado, ¿no? El pueblo es manipulable, es ignorante, entonces vienen estos izquierdistas, estos terroristas maquiavélicos y los manipulan. Ese cuento ya el pueblo no se lo cree, ¿no? Porque además justamente el pueblo incluso ha rebasado las diligencias y es el que está tomando la iniciativa de estas movilizaciones, de esta protesta que tiene un alto nivel de conciencia por la situación de décadas que vive de exclusión, de explotación y de la venta de nuestros recursos naturales, empobrecimiento. Entonces, creo que en ese sentido hay un mensaje, digamos, un poco sarcástico a los que llegan a pacificar, pero con las balas, con la represión, con la muerte, ¿no? Lamentablemente las naciones como ha estado pasando, y bueno, todavía estamos en esa situación, no ha terminado, ¿no? Alto nivel de conciencia, eso me quedó ahí reverberando y quiero preguntarte, por favor, hablemos un poco más de esto, de esta ciudadanía que está cansada ya de tanto avatar político, de tanta ida y vuelta. Han tenido desde Fujimori para acá, han tenido unos sobresaltos que en la economía no se han notado porque siempre han tenido números económicos que permiten que el PIB fiscal siga adelante, pero que sí han acentuado la desigualdad. Y tu tarea y tus estudios hablan de que estás en el campo de la sociología, así que sos el indicado para contarnos un poco más de esto, por favor. Claro, en el Perú se estableció un modelo de desarrollo neoliberal. Desde los años 90 se estableció a sangre y fuego con un gobierno que también se convirtió dictatorial, que fue el régimen de Fujimori, que además no lo decimos nosotros, está preso por crímenes de lesa humanidad, y que justamente impone la agenda del consenso de Washington, como ocurrió en otros países de nuestra América y en otras partes del mundo inclusive, y que está empezando inclusive a aplicarse en Europa, en el primer mundo, y en los Estados Unidos incluso también. Y bueno, eso generó pues, claro, cifras de crecimiento permanente, pero crecimiento sin desarrollo, donde se incrementaron las brechas de desigualdad y de subdesarrollo del Perú ante las grandes potencias extranjeras, de desindustrialización del país, que tenía cierto desarrollo industrial inicial, ¿no?, tímido, para que la economía fuera de nuevo básicamente una economía de exportación de materias primas, como decimos, una economía de neocolonial, ¿no?, una dependencia económica colonial, y que ha generado justamente una permanente cuestión de pobreza, desigualdad, falta de servicios, inestabilidad laboral, y obviamente mucha gente que salió de los puestos de trabajo tuvo que dedicarse al trabajo informal o a la pequeña empresa, en condiciones de informalidad, sin derechos, ¿no es cierto? Y también la entrega de nuestros recursos en condiciones leoninas a grandes empresas transnacionales, sobre todo en la minería y en la agroindustria, ¿no? Entonces, y eso se evidenció de manera especialmente elocuente durante la época de la pandemia. El Perú ha sido el país más mortal en la pandemia, o sea, mayor cantidad de muertes por habitantes. Y eso no es cualquier cosa, no es casual. Y además hemos sido el sexto país en cifras absolutas de muertes, siendo que no somos el sexto país más poblado del mundo, sino estamos muy lejos de eso. O sea, solamente estamos superados por países que tienen una población mucho mayor que la nuestra. Entonces, eso evidenció, además, la crisis, evidenció el colapso de un sistema de salud totalmente afectado por las políticas 30 años de neoliberalismo. Y cifras de crecimiento, por supuesto, muchas veces las han habido, como han habido también del proceso, pero más allá de eso, se ha mantenido una situación, como decía yo, de pobreza, desigualdad, venta de los recursos, subdesarrollo, desindustrialización del país. Y eso es finalmente lo que ha estallado estos últimos años y que está bien ahora, porque el neoliberalismo construye un sistema político, ¿no es cierto?, para sustentar ese modelo, que es un sistema político que, como vemos, ha llegado a convertirse en una dictadura, primero del Congreso desde el 28 de julio del 2021, cuando asumió el presidente Castillo,
a convertirse ya en una franca dictadura cívico-militar como lamentablemente tenemos en este momento. Y finalmente esta dictadura lo que está haciendo es sostener este sistema y este modelo totalmente caduco e inviable, porque además una de las razones de la salida del presidente Castillo a la fuerza, ¿no?, fue para asegurar la renovación de los contratos ley que se quieren hacer por organismos internacionales en los sectores mineros, en los sectores energéticos, de telefonía, de otros servicios, con grandes empresas internacionales que han desfalcado el Perú, hay que decirle, que además tienen grandes deudas todavía con el fisco nacional, ¿no? Muchas gracias por este tiempo y este análisis. Hasta la próxima, Gabriel. Muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima. Continúan las protestas contra el gobierno de Boluarte. Decimos, en Perú, la democracia amenazada es una constante en el panorama político del país, y a ver qué responden ustedes. Sí, 86,7%, no 4,8% y no sé 8,4%. Además, nos preparamos a ir a la pausa mirando otra...